y en ese pozo depre, una mañana, tuve un intento de suicidio que fue arrojándome a las vías del subte. Ahí quedan las consecuencias de mi pérdida de brazos. La culminación de una noche muy oscura, de pensamientos muy negativos, ¿no? de mucha angustia, de mucha soledad, y derivó en esa estación. Lo que sucede una vez que me golpea el subte es que no entendía en realidad qué estaba pasando, cómo estaba ahí abajo. Yo no sabía si me había caído, no me acordaba cómo había llegado hasta ahí tampoco. Entonces en realidad el primer momento fue como incertidumbre absoluta. No había visto las heridas, ¿sí? Yo veía que mi brazo derecho estaba, por ejemplo, en una altura un poco rara, ¿viste? Como que me llegaba casi a la rodilla, cosa que era raro. Y el brazo izquierdo como que también estaba medio raro también. Recién ahí es que ese cuerpo me empieza a decir, che, mira, ahora me vas a necesitar sí o sí, porque hasta ese momento yo más o menos vivía con asistencia igual también. Ahora me vas a necesitar para estar solo, hay que cambiar. Y me volví elástico. Y no hice nada para volverme elástico, fue completamente orgánico. Él es padre, es periodista, es escritor y es una de las personas que más resilientes y más fuertes que me hizo conocer este proyecto, Hablemos Claro. Leandro Gil, bienvenido. ¿Qué haces, Tocayo? ¿Cómo andas? Gracias. Tocayo, ¿cómo estás, Leandro? Gracias por la invitación. Leandro, ¿sabes qué? Te soy sincero, yo te conocí hace poco por esta cosa maravillosa que tienen las redes sociales, que es conocer gente constantemente. Y estoy impactado, boludo, con vos. Con tu historia, con tu vida, con todo lo que se vino después de lo que te pasó. Así que antes, para que sepa la gente también, te quiero llevar un poquito al pasado, es inevitable. Sí. Vamos a aquel febrero de 2008. Sí. Febrero del 2008, ¿no? Es como un buen punto bisagra en ese sentido en mi historia, porque esa mañana perdí los brazos. Lo que pasó que después de toda una infancia y una vida propuesta por mis viejos, en realidad muy disfuncional, había entrado en un pozo depresivo después de haberme separado de mis compañeros de escuela, pues ya habíamos terminado la secundaria, que eran como mi cable a tierra. Y en ese pozo depre, una mañana, tuve un intento de suicidio que fue arrojándome a las vías del subte. Ahí quedan las consecuencias de mi pérdida de brazos y, como bien decís, ¿no? El trampolín a todo lo que vino después. ¿Recordás por qué te vimos fuerte, lúcido, con mucho humor y demás? Pero, ¿cómo fue esa mañana? O sea, vos te levantaste los minutos previos a eso. Esa misma mañana, Ajá. en realidad no me levanté porque ya fue como la mañana de una madrugada en la que no había podido dormir, en la que se repetía esa situación hacía varios días ya, que estaba como en una suerte de estado crítico que era como innegable, ¿viste? También. Entonces en realidad lo que fue es que fue como la culminación de una noche muy oscura, de pensamientos muy negativos, ¿no? de mucha angustia, de mucha soledad, y derivó en esa estación. De hecho, es muy paradójico porque yo logro salir solo abajo del subte, sin ayuda y demás, hasta que me puedo acomodar abajo de la línea amarilla. Ahí es que después me atienden bomberos y médicos, y cuando me están sacando de la estación y me van llevando en esa camilla a la ambulancia que estaba afuera esperando, me dio un rayo de sol en el ojo, ¿viste? Era una mañana hermosa, se sentía el clima cálido de ese febrero, que nada tenía que ver con todo lo que había pasado antes, así que es como que el contraste era muy fuerte, ¿viste? Y en ese momento de intento de salir de las vías y demás, ¿hubo alguna imagen, algún pensamiento o algo que te haya venido a ese momento? No sé, como para aferrarte a la vida y darte las fuerzas para salir, ¿no? Porque... No, lo que pasó en realidad es que no entendía qué estaba pasando ni dónde estaba, porque estaba como... Cuando pude salir del coma, no estuve unos días en coma y demás, cuando recupero la conciencia y me vienen a visitar psicólogos y psiquiatras como un poco para acompañarme también en el cambio corporal, mi pregunta fue, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? Y ellos me contaron que empezaron a reconstruir un poco con mi entorno, con mis amigos, lo que había sido mi vida previa y demás, las relaciones con mis viejos, y etcétera. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que había sido como una suerte de implosión, porque en mi estado a mí no me gusta, viste, mucho discutir con la gente y nada por el estilo, entonces soy más de acumular, y bueno, acumulé demasiado durante 22 años y un día exploté por los aires. Entonces lo que pasó en esa explosión es que yo no estaba lúcido ni consciente. Entonces lo que sucede una vez que me golpea el subte es que no entendía en realidad qué estaba pasando, cómo estaba ahí abajo. Yo no sabía si me había caído, no me acordaba cómo había llegado hasta ahí tampoco. Entonces en realidad el primer momento fue como incertidumbre absoluta.
sin notar que algo pasaba con mis brazos. Yo tenía una camperita de verano en ese momento, entonces no había visto las heridas, ¿sí? Yo veía que mi brazo derecho estaba, por ejemplo, en una altura un poco rara, ¿viste? Como que me llegaba casi a la rodilla, cosa que era raro. Y el brazo izquierdo como que también estaba medio raro también. Y uso la palabra raro porque no se veía algo tan grotesco tampoco, ¿no? O sea, como que me parecía fuera de serie que estuviera medio doblado. Yo pensé que me había fracturado en realidad, porque me quiero incorporar, los brazos no responden. Pero bueno, pensé que me había fracturado y dije, bueno, listo, tengo que salir igual, entonces me empiezo a mover. Siempre digo como soldadito saliendo de la trinchera, ¿viste? Porque estaba boca abajo, como Tremendo. arrastrándome. Y recién ahí es que veo el nombre de la estación, que yo había ido a la escuela a la vuelta, entonces más o menos pude ubicarme geográficamente donde estaba, pero no me acordaba qué había pasado en realidad. Lo único que pensé es que el subte, que yo me había caído en realidad, que el subte había frenado a subir y bajar gente, que la máquina se había detenido por eso y que por eso no me estaba tocando más ni nada por el estilo, porque hasta ese momento me había estado arrastrando, ¿viste? Y demás. Y que yo tenía que salir rápido de ahí antes de que el subte arrancara de nuevo. Entonces, en realidad como que el impulso inicial fue ese, fue decir, tengo que salir rápido de acá. Cosa que obviamente no iba a pasar, porque ya todos estaban enterados que yo estaba ahí abajo y demás, entonces el subte obviamente no iba a volver a estar en funcionamiento. Y bueno, una vez que pude estar abajo de la línea amarilla, en lo que yo sentía que estaba más a resguardo, ahí ya recibí la voz de los bomberos y me quedé, entre comillas, un poco más tranquilo. Todo esto vos lo definís como un estado de shock. Sí. Te escuché decirlo en otras entrevistas. Cuando vos llegas al hospital y pasa todo esto y te despertás, ¿cómo es ese diálogo interno con vos mismo de decir, che, me faltan los brazos? ¿Qué? ¿Tu reacción? Bueno, sabes que esto fue algo muy místico, te diría. Yo no soy católico, no tengo ninguna religión, no profeso ninguna, nada. La verdad es que creo que al ser periodista, creo mucho en lo que veo y en lo que voy chequeando y me cuesta mucho tener creencias que estén aferradas a la fe. Y me pasó que tuve un sueño en ese estadio de coma en el que yo tenía una moto en ese momento que la había dejado incluso en la estación de subte arriba, ¿viste? Y demás. Y no sabía bien cómo, estaba llevando mi moto a la casa de mi viejo, que es a donde yo estaba parando en ese momento. La tenía que dejar ahí a resguardo, y para mí era muy importante porque me la acababa de comprar, era mi herramienta de laburo, entonces tenía Claro. como muy presente la moto en ese sentido y su cuidado. Entonces la tenía que llevar a la casa de mi viejo, y yo de ahí me tenía que tomar un colectivo que en la vida real pasa por la puerta de la casa de mi viejo, que es el 127, para ir al Ramos Mejía, que es a donde estaba sucediendo todo, que yo en ese sueño no sabía que era el Ramos Mejía, porque no estaba consciente de dónde me habían llevado ni nada. Pero bueno, viajaba en ese colectivo ya sin brazos, ¿viste? Y eso ya me llamaba la atención, como que, porque, pará, pequeño detalle, cuando yo entro a la guardia y me llevan al quirófano, los médicos hablan de que un brazo estaba muy mal, que iba a haber que sacarlo, entonces eso yo ya lo escucho. Medio que en ese estado de shock que iba y venía, pero informáticamente me llega la data. De hecho, yo pregunto por eso, se lo llevo a decir el cirujano se presenta, Carlos Marchese se llama, de hecho siempre que puedo le mando saludos porque me salvó la vida. Me dice, hola Leandro, en ese momento me dijo, yo no entendía nada, ¿viste? Pero después pude reconstruir y lo pude conocer incluso también. Y él me dijo, soy el doctor fulano, te vengo a salvar la vida. Y yo dije, ok doctor, pero no me saque los brazos. Y me dijo, mira, eso después se resuelve, yo ahora te tengo que salvar la vida. Y ahí me entré en coma, ¿viste? Me dormí. Me hicieron 17 transfusiones de sangre, o sea, fue como... Fue heavy los primeros 3 días. La verdad es que los partes médicos estaban diciendo, bueno, está muy complicado, estamos esperando que deje de latir el corazón. La verdad, mis amigos la pasaron muy mal. Pero bueno, había una juventud y una sanidad en ese cuerpo que me acompañaba, entonces más o menos la piloteó. Y yo creo que también esas frases y haber escuchado que los brazos estaban mal pueden haber influido en ese sueño, no quiero desmerecer eso. Pero bueno, en ese sueño yo estoy viajando en ese colectivo sin brazos, consciente de eso, consciente de que el chofer no me mira cuando le digo, hola, mirá, tengo que ir a... Nada, es como si el chabón hubiera estado mirando para adelante y yo no existía directamente, ¿viste? El pasaje tampoco me miraba, era como muy fantasmagórica la situación, la verdad. Y yo pensaba en ese momento, dije, bueno, qué raro, qué loco, estoy viajando sin brazos, pensé igual, ¿viste? Como de forma positiva. En la vida real ese colectivo no pasa por la puerta del Ramos Mejía, pero en ese sueño sí. Y yo nunca había entrado al hospital, o sea, sí había pasado por la zona porque era del lugar, ¿viste? Trabajaba cerca, pero nunca había cruzado la puerta.
Y bueno, llegué y dije, tengo que entrar, empiezo a recorrer las escaleras, los pasillos, te juro por mis 3 hijos que experimenté estas sensaciones. Wow. Y en un momento, recorriendo esos pasillos que yo literalmente no conocía ni nunca había recorrido, llego a un lugar que era muy parecido a este, así de grande y muy blanco todo, y había una cama nada más. Y cuando yo veo esa cama, digo, ok, me tengo que acostar, ahí es mi cama, pensé como que ahí me iban a revisar, y de nuevo, te juro esto por mis 3 hijos, apoyo la cabeza en esa almohada y pum, me despierto acá. Y ahí obviamente que no entendía absolutamente nada, porque había una chica sentada a esta distancia donde estás vos, mirándome así como me estás mirando vos, y me dijo, hola, hola Leandro, ¿cómo estás? Soy Roxana, enfermera, te estoy cuidando, me dice. Y yo me quedé, ¿viste? Me dice, te estoy cuidando hace 5 días. Yo no entendía nada, sí me acordaba, mi último registro era un sábado, esa mañana era un sábado. Entonces digo, 5 días, miércoles, ¿viste? ¿Cómo que dormí 5 días? Pasa otra enfermera así, medio que iba a llevar un papel a otro lado, ¿viste? Hola Leandro, ¿cómo estás? Yo nunca la había visto en mi vida, entonces digo, ¿quién sos? Y Harry me dice, soy Gabriela, enfermera también. ¿Qué día es? Miércoles, me dice. Ahí confirmo, ¿viste? Lo de los 5 días. Dije, no, ¿qué carajo está pasando? Llámela a mi viejo. Le ¿Mi digo, moto dónde está? no, ni pensé en la moto en ese momento, dije, llámela a mi viejo, Sí, ¿viste? bueno. Sí hablé de la moto en los segundos siguientes, porque bueno, aparecen mis viejos a las 2 horas, por una cosa así. Que ahí es cuando me encuentro ya con la certificación de la falta de brazos, que ahí voy a contestarte la pregunta. Cuando aparecen mis viejos, perdón, les empiezo a pedir, ¿viste? Bla, bla, bla. No, no, tranquilo. Y yo estaba ahí medio redopado a un nivel pero supremo por los fármacos que tenía encima, ¿viste? Y demás, por tantos calmantes para el dolor, etcétera. Entonces, en un momento yo estaba vendado, hasta en ese momento que ellos se presentan y demás, hasta los hombros. Y le digo, bueno, a mi viejo, igual, dame 2 meses y estoy manejando de nuevo la moto. Y mi papá se queda, ¿viste? Y la mira como a mi vieja, así, mi mamá se pone a llorar. Mi vieja era muy dramática, ¿viste? Y demás. Entonces mi viejo me hace como que no así con la cabeza. Y le digo, ¿cómo que no? ¿Qué pasó con la moto? Le digo, no, no, la moto está bien, está en casa, me dice, guardada. Le digo, bueno, listo, dame un tiempo que la empiezo a manejar. Me dice, no, Lean, no vas a poder. Oh. ¿Cómo que no? Me dice, no, es que no están más. ¿Qué cosa? Yo me acordaba lo de los brazos que había escuchado. Ah, lo de los brazos, le digo, no, no, pero si lo siento, los estoy moviendo, le decía. Y yo en ese momento estaba moviendo los dedos, te juro por mis 3 pibes de nuevo, ¿eh? Movía y me tocaba la rodilla. Pero, ¿qué pasa? Eso se llama síndrome del miembro fantasma. El cerebro, como está recién amputado, todavía no entiende que le falta esa Claro, parte no del cuerpo. asimila. Y procesalmente es como que manda las órdenes, viste, nerviosas. Entonces yo lo sentía, pero no estaban. Entonces mi viejo me dice, no, no, no estaban. Dale, le digo, ¿cómo que no? A ver, destapame. Bueno, ahí me destapa y cuando me destapa lo chequeo. Que no fue que grité o me puse a llorar, no, fue como un silencio de estampa, ¿viste? De misa. Decir, uy, la puta madre, si esto ya era un quilombo en la que me metí individual encima, porque esto es mío nada más. ¿Entendés? O sea, las consecuencias de esto van a ser mías nada más. Porque conocía a mi familia, sabía que no iba a generar ningún cambio de nada en nadie y que además ahora, más allá de tener esa familia súper disfuncional, tenía un cuerpo con discapacidad. Así que bueno, nada, viste, fue como impactante ese primer momento, pero no fue tan choqueante como mucha gente se imagina que podría haber sido. Porque creo que tuve esa previa. Claro. Escucha, ¿y cómo fue el proceso del después de adaptación de hacer las cosas básicas, ¿no? Que uno hace en tu casa. ¿Tuviste que agregar cosas mecánicas? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, yo estaba muy negado con el cambio corporal porque en ese estado de internación una de mis mejores amigas, Mariana, viene y un día y me dice, lloraba de 20 horas que estaba despierto, lloraba 19, una cosa Sí, así. me imagino. Y bueno, mis amigos me habían llorado todo el tiempo y un día viene Mari y me dice, mirá amigo, no sabes lo que acabo de ver en el diario. Y acaba de salir una noticia de un cirujano español que se llama Pedro Cavadas, que hace trasplantes de brazos. El tipo hace mucho, esto te estoy hablando, imagínate, hace ya casi 18 años, o sea, y ya lo hacía, ¿viste? Y le acababa de trasplantar los brazos a una mujer, creo que era de Guatemala, que había estado 35 años sin brazos. Wow. Me dice, mirá, boludo, se puede. Yo cuando vi eso dije, wow, loco, acá está mi meta de repente, ¿viste? Entonces como que era mi objetivo. Entonces, como supuestamente en mi imaginario yo en algún momento podía llegar de nuevo a tener brazos y eso iba a implicar un nuevo estado de adaptación, no quería olvidarme lo que era haber tenido brazos. Entonces no quería hacer mucho cambio corporal, porque no, ¿para qué si después lo voy a tener que olvidar de nuevo y bla, bla? Bueno, lo real es que una vez que nació mi hija, mis parámetros cambiaron, viste que mi primera hija es mujer, Liz. Cambiaron, yo ya no... Ese fue, perdón, el momento claro en que dijiste, puedo solo, no necesito.
Sí, un poco. Fue a raíz de separarme de la mamá y elegir quedarme viviendo solo para estar cerca de ella, que dije, bueno, tengo que aprender a bañarme solo y ahí fue que como que fue el cambio corporal fuerte, ¿no? Justo a raíz de todo esto, de hecho también cuando sucede esto con la mamá de Liz que me separo a los 5 años, ¿no? Y demás, imagínate que todo esto fue en el 2008, entonces esto te estoy hablando para el 2013, o sea, habían pasado unos años. Recién ahí es que ese cuerpo me empieza a decir, che, mira, ahora me vas a necesitar sí o sí, porque hasta ese momento yo más o menos vivía con asistencia igual también. Ahora me vas a necesitar para estar solo, hay que cambiar. Y me volví elástico. Y no hice nada para volverme elástico, fue completamente orgánico. De repente, de la noche a la mañana, levantaba la pierna por acá arriba, ¿entendés? Es como que me Claro. vestía usando el cuerpo y no las manos. Entonces, hubo como un cambio corporal que fue muy, muy grosso, muy orgánico, como siempre digo. Y hubo un pequeño aditivo, quizás técnico, sí. Yo fui a una escuela técnica, entonces muchos de mis amigos también vienen de ese palo. Y bueno, el pensar algunas cuestiones muy chiquititas en casa como para que esa independencia pueda llegar a darse, ¿no? Tengo 4 ganchitos en el baño que son, ¿viste esos ganchitos que se ponen en la pared que tienen forma de L? Ajá. Que uno usa para colgar, no sé, una toalla o algo. Bueno, yo tengo 4 de esa forma. Uno está en el sentido que va y otro va en el sentido inverso y ese sirve para bajarme el pantalón si me lo engancho y el otro sirve para, como para subírmelo. Y lo mismo tengo Wow. en la ducha como para sostener una esponja. Porque ¿qué pasa? Si la esponja no puede venir al cuerpo, Vos el tenés que ir a la cuerpo esponja. ahora tiene que ir a la esponja. O la cabeza, lo que sea que necesite higienizar. Y bueno, me acuerdo que cuando pasó todo esto que me separo, lo llamo a Chester, uno de mis amigos también, le digo, amigo, él es el técnico, ¿viste? De los pies, el que siempre tiene la agujereadora, todo para todos. Y le digo, venite a casa que tengo que adaptar un par de cosas. Bueno, la verdad que los pibes a mí me bancaron toda la vida en todo. Eh, Viene con todas las herramientas y le digo, mira, tengo que hacer esto, agujereamos todo el baño. De los 10 agujeros que hice en la ducha, usaba 2 nada más, en definitiva. Entonces, esa fue la primera adaptación que hicimos por ahí un poco más burda. Ya después, cuando me tuve que mudar y tuvimos que hacerlo de nuevo, bueno, ya optimizamos, solamente hice lo necesario, ¿entendés? Entonces, como que la verdad es que las cuestiones en casa fueron re mínimas. Son esos ganchos en el baño nada más. Te iba a preguntar qué papel tuvo tu entorno en toda esta reconstrucción, ¿no? Tus amigos, tu familia, Bueno, mi tu familia novia en ese nada. momento. No, novia en ese momento no tenía, de hecho me había separado hacía poco tiempo también y fue como una de las gotas que rebalsó ese vaso de angustia, de depresión y demás. Más allá de que había todo un trasfondo familiar heavy, lo que pasó fue que en todo ese contexto de depre yo no tenía un hogar a donde volver. Si yo hubiera tenido un hogar a donde volver a recibir contención, escucha, decirme, che, loco, no pasa nada, va a estar todo bien, todo sigue, dale, 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 seguramente el subte no se hubiera dado. Fue como un cúmulo de cosas, pero no estaba en pareja en ese momento. Sí, obviamente que siempre tuve el apoyo de mis amigos y demás que estaban presentes y estuvieron siempre hasta el día de hoy. Pero mi familia no, había sido muy... Mi viejo lo conocí a los 17 años, o sea, si bien me frecuentaba en ese momento, no era un padre, era un amigo grande que de repente había pegado y que conocía, pero viste que es difícil articular un vínculo tan profundo cuando no hay una parte previa, o sea, de hecho nos llevó muchos años, hoy con mi viejo está todo bien, ya tenemos una relación más padre-hijo si se quiere, eh, pero bueno, nos llevó años construir eso. A mi mamá no la vi más directamente, eh, porque automáticamente trató de hacer un juicio de Metrovía. Era una persona muy materialista, entonces como que lo Claro. encaró para ese lado y a mí, viste, yo, pues, ¿cómo le vas a hacer un juicio si salté yo, en definitiva? Eh, bueno, pero esto fue culpa de tu papá. No, en realidad no. Yo viví 18 años con vos y pasó esto y esto. Lo que pasó esa mañana de subte me podría haber pasado 1000 veces antes, en realidad, durante los años previos. Eh, entonces la verdad es que mi familia no fue muy colaborativa tampoco en el después. Sí mis amigos. Y una tía abuela que tuve que se llamaba Hilda, que ya falleció lamentablemente también, que fue la que me ayudó a diseñar mi brazalete para comer solo, ¿viste? Y demás, y poder ser realmente independiente en eso también. Entonces, de mi familia te diría que ella, su hijo que era médico y era el único del entorno que veía la situación desde un lugar más médico y no tan emocional, porque estaba reacostumbrado a ver cosas así, que me ayudó un montón y al toque cuando yo estaba internado me dijo, ¿y si tenés sed, qué haces? Y no sé, le pido a alguien, no, me dijo, tenés que tomar agua, ¿cómo haces? No sé, yo estaba todo vendado en ese momento, ni me podía mover, estaba en la cama así tirado. Me dijo, acá vas a tener que empezar a usar sorbetes. Me dijo, mira, me lo puse en un vaso. Levantate y toma agua. No, Ricky, pero no puedo acercarme al vaso. Levantate y toma agua. Y fue como, viste, el impulso familiar es de ese lado. Y después sí mis amigos hicieron como el laburo fuerte. Lean, cuando pasa este tipo de cosas, empiezan a aparecer nuevas miradas, nuevos prejuicios. Sí. ¿Te pasó algo, algún momento de discriminación, algo en algún laburo, algo con, no sé, cosas banales con una mina que te vayas a encontrar y... Eh, ¿Cuánto tiempo tengo? Pará, vamos al punto. Leí algo
sobre un trabajo que tuviste, que te despidieron, puede ser porque no te pudiste adaptar al nuevo... Pará, no. Me dijeron que había sido un error, al final no me despidieron, sigo Ah, laburando. ok. Pero en el momento sí. Lo que pasó fue que una vez que adquiero la discapacidad, me encuentro con un mundo, ¿viste? Que decís, "Fua, ¿cómo puede ser que suceda esto?" Pues yo no tenía a nadie con discapacidad en mi entorno, ni amigos, ni familia, ni nada, entonces la verdad es que estaba muy ajeno. Y me pasaba que, no sé, iba a buscar laburo con el mismo currículum que tenía antes, de escuela técnica, ¿viste? Que tenía buenas respuestas. Y antes recibía convocatorias y demás, y después ya no, ¿viste? Ya después me miraban, sos maestro mayor de obras, me decían. Ay, podés manejar una computadora, pero no tenés brazo, ¿cómo haces? No, bueno, puedo con el pie. Le digo, pues, viste, como que al toque quise manejar de nuevo la compu, como para poder, no sé, seguir involucrándome con el mundo más allá de mi casa, de mi habitación. Me tomaron una prueba, me acuerdo, en lo que era la CONADIS en ese momento, que era como la ANDIS actual, la Agencia Nacional de Discapacidad de este momento, para ver si efectivamente podía entrar en la base de datos de personas con discapacidad que después, en algún momento, supuestamente alguien milagrosamente te llama, ¿viste? Me filmaron manejando la computadora, tipo reality. ¡Wow, qué loco! Mirá qué bueno. Nunca jamás me llamaron para nada. Eh, y eso a mí me generó como, viste, ese impacto social, una suerte de combustible. Decís, che, esto está re mal. Y yo ya era comunicador, ya quería estudiar periodismo Claro. también, entonces tenía una voz que podía aportar a justamente visibilizar eso. Entonces dije, no, bueno, esto lo tengo que contar. Y escribí una carta muy crítica con la sociedad, la dejé en distintos organismos. Uno fue en el Ministerio de Educación, porque para mí es clave la educación, porque todo parte desde ahí para mí. Y ahí me contestó un hombre viejo que se llamaba Felipe Salvatierra, no sé si aún seguiría vivo, porque era muy viejo. Me dijo que él tenía una forma de ser y de hacer política que era darle oportunidades a la gente, que había empleado a personas que habían estado privadas de su libertad y demás, porque él decía, si no fomentamos el trabajo, estamos llevándolos indirectamente de nuevo a delinquir. Felipe Salvatierra, quiero recalcar su nombre. Y, bueno, me da la chance de empezar a laburar, empiezo en el ministerio, al principio me dicen, che, venite solamente los días que cursás periodismo. No, yo quería demostrar que podía ir todos los Claro. días y la verdad es que colapsé, ¿viste? A los 2 años de ir todos los días sin los brazos, que tengo un desgaste físico de otra forma, me explotó la cabeza. Y justo asume Macri en ese momento, entonces tenían como una forma de manejar el Estado, viste, de rigurosidad a pleno, entonces había una bajada de línea de sí o sí hay que cumplir 8 horas diarias acá. Yo dije, yo no puedo hacer eso. No porque no quiera, porque no puedo hacerlo online de otra forma. Yo ya tenía una mirada un poco más, viste, digital de las situaciones, no había sucedido la pandemia todavía, entonces como que una vez que sucedió la pandemia un poco el home office se Es verdad. instauró para todos. En ese momento me dijeron, no, pero ¿qué? El trabajar desde casa en el Estado no existe, me dijeron, de recursos humanos. Vos que estás poniendo tu excusa estás poniendo tu discapacidad de excusa para no trabajar, me dijo el director de recursos humanos del ministerio. ¿Qué? Le digo, vos no tenés ni idea de todo lo que luché para laburar, lo que hago día a día para trabajar. ¿Sabes lo que voy a hacer? Le digo, me voy a sentar en tu oficina todos los días, no tengo problema, y cuando tenga ganas de ir al baño, me vas a limpiar el trasero vos. Y ahí se quedó, me dijo, sos un desubicado. Digo, no, pero me estás planteando algo que no tiene lógica. Y me estás diciendo que lo pongo de excusa cuando vos no tenés mi cuerpo, no tenés ni idea de lo que se siente o no se siente, o lo que podés o no podés. Y yo hago un montón de cosas genuinamente. Entonces, bueno, ahí me dijo, te vamos a mandar una carta de documento, haz lo que tengas que hacer. Lo hicieron. Y yo ya tenía el poder de los medios también, de mirar, porque tengo colegas que laburan en medios, yo ya laburaba en el diario La Nación también, y no quería usar esa carta, ¿viste? Del Claro. escrache de publicidad. No, esto está mal de base, no necesitamos que se viralice para que digan, no, no estuve mal. Bueno, me empezaron a hablar colegas que se habían como corrido la bola y dicen, che, Lean, mirá, nos enteramos de esto, yo esto lo voy a publicar, lo voy a publicar. Y un día ya no lo pude contener más y me dijeron, lo voy a publicar, loco. Bueno, Claro. lo publicaron y fue muy gracioso. A los 10 minutos me llama un capo ahí del ministerio, hola Leandro, ¿cómo estás? Mirá, nos acabamos de enterar de toda la situación, esto es un completo error, venite por favor para acá, si podés ahora, Mirá qué 5 de la emoción. tarde. Arreglemos esto. Yo la verdad es que al ministerio le tengo muchísimo cariño, ¿viste? Entonces, sí, obvio, fui, hablamos de toda la situación, me plantearon una dinámica mucho más acorde a mi corporalidad, y ahí fue que revirtieron el despido, pero me habían despedido. Wow. Lean, más allá de todo esto, vos también tenés una vida personal, tenés tus hijos, tenés tus vínculos, el amor, porque tenés tres hijos de tres más distintas, Sí. ¿no? Hablá un poquito de eso, de cómo fue relacionarse. Hay todo un tema. Bueno, viste, cuando me desperté de ese coma y me dijeron de no a la moto, automáticamente ese no a la moto que fue el primero,
vino una, no sé, catarata interminable de no, no esto, no, 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 no. Bueno, un no era no me voy a enamorar nunca más, nadie más se va a Claro. fijar en mí, ¿viste? Flasheaba la que nos muestran las películas de Hollywood, que de repente alguna persona que está en una así muy fulera a nivel médico se enamora de una enfermera, ¿viste? Muy de ese estilo. Entonces yo como que me imaginaba que podía pasar eso en algún momento de mi vida, ¿viste? Pero estaba como muy cerrado a que eso sucediera. Y la verdad es que no, una vez que salí del hospital y volví a la casa de mi tía abuela, que es a donde conté antes con Hilda, y de a poco empecé como a vincularme con gente nueva y demás, empecé como a generar atracción en otras personas, no sé si es de lo raro o qué, ¿viste? Pero había algo de eso también que pasaba. Y bueno, así terminé como teniendo un nuevo primer beso, por ejemplo, ¿viste? Que fue como, ay, mira qué loco, ¿viste? Alguien nuevo de repente me dio un beso. Ahí es como que empezaron a pasar cosas así de ese estilo. Y bueno, termino conociendo a Mariel, que es la mamá de Liz, que es mi primera hija. Eh, Ahí, bueno, un poco fue una situación medio difícil porque la familia estaba bastante en contra de que ella estuviera conmigo. Ella era chica, éramos chicos los dos, ¿no? Pero Mario en ese momento tenía 18 años, o sea, yo tenía 22 recién cumplidos, ¿viste? Entonces, más toda esta historia de fondo. Entonces, entiendo también como padre hoy por hoy que tuvieran recaudos del otro lado de la familia. Pero bueno, fue como bastante complejo, entonces nos terminamos yendo a vivir juntos. Yo en ese estado de full depresión, viste, más allá de todo, ella me dice, che, no sé cómo hacer para ayudarte, y le digo, mirá, lo último que se me ocurre es ser papá, entonces bueno, ahí fue que gestamos a Liz. Después nos separamos, viste, porque éramos incompatibles en otras cosas de Sí, sí, pareja, la sí. vida misma, iba por ahí. Y bueno, después se fue la vida misma como tomando su propio curso, seguí conociendo gente, después conocí a Roque, es la mamá de Agustín, mi segundo hijo. En paralelo termino conociendo a Agustina también, pues ya cuando ya había publicado mi libro, entonces como que a raíz de eso termino conociendo a Agustina, que es la mamá de mi tercer hijo, mi pareja actual, de hecho estamos ya hace 8 años juntos. Un tiempo estuvimos los tres juntos con Rocío también, o sea, ahí es que aparece Agustín en la historia, el nene. Así que fue un poco por ahí la historia, ¿viste? Me sorprendió la vida en ese sentido. Wow. Ya me quedaría con vos hablando, pero horas. Quiero ir a temas importantes que es el después de todo esto, que es lo que más me interesa a mí, realmente. Eh, Aparece Las vidas de la herida, que es un libro que escribiste. Contame ahí un poquito sobre eso. Y después quiero ir a División Palermo, que es un exitazo, y quiero que hagamos hincapié ahí. Sí. Bueno, Liz, mi hija mayor, a los más o menos 4 o 5 añitos, un día me hace la pregunta que creo que todos mis hijos me van a hacer en algún momento, ¿pa qué pasó con tus brazos? Así que en ese momento, viste, en la pregunta que yo me la esperaba, pero no en ese momento, me agarró como así de sorpresa. Dije, oh, puta madre, ahí caí como, ¿cómo les cuento esto a los chicos, viste? Claro. Porque, a ver, decirles me quise matar, la verdad es que no le hace justicia a la historia, en realidad. O sea, y te puedo decir con muchos años después y de conocer otras historias, uno no se quiere matar, lo que quiere es dejar de sufrir. Y en esa inconsciencia y en ese dolor tan supremo, eh, la decisión para dejar de sufrir termina siendo un extremo también. Entonces, decirle a mi hija, me quise matar, no me parecía un buen mensaje tampoco. No me parecía responsable de mi parte, incluso, viste, decirle eso a esa edad. Entonces, le dije, mirá, la historia es compleja, es larga, tuve un accidente, me lastimé, o sea, no es que nací así. Te la voy a contar cuando pueda contártela mejor. Si te parece, lo que voy a hacer es escribir un libro que cuenta eso para que el día de mañana, cuando lo puedas leer bien, puedas leer con detalles qué pasó y qué no pasó. Porque el libro, por ejemplo, arranca contando el momento del subte, que es ese golpe que yo les conté te conté a vos al principio, y cuando esos bomberos y los médicos me llevan a esa ambulancia, termino diciendo algo como el día soleado, ¿viste? Me muestra que era distinta a la noche anterior, pero también me recordaba, y las luces de la ambulancia me recordaban que mi cuerpo había cambiado, había mutado a algo que desconocía, pero ¿qué? Y ahí termina la introducción del libro, que es como una prueba. O sea, si vos cruzás la introducción y la podés atravesar bien, podés leer el resto del libro. Si ya la introducción te choca, ¿viste? Hay algo que no vas a tragar lo que viene, porque la primera parte del libro es muy fuerte, hay mucha violencia, hay mucha agresión por parte de mi vieja, ¿viste? Hay adicciones, hay abandonos. Entonces, la verdad es que la primera parte del libro es fuerte, no es agradable. Y contarle todo eso a la nena, ¿viste? No era Claro, fácil. no. Entonces lo resumí por ahí. Así es que surge Las vías de la herida, como para poder contestarle no solamente a mis hijos, sino también a tantas personas que me empezaron a señalar como el suicida de repente. Dice, che, ok, sí, es verdad, salté esa mañana, pero ¿querés que te cuente lo que pasó antes? Quizás vos también hubieras saltado. Entonces, como al tener que convivir con ese ataque, ¿viste? Me pareció que contarlo y narrarlo podía llegar a servirme a mí para liberarme un poco de eso.
escuchá, no hay más ejemplares, pero lo vas a digitalizar dentro de poco. O sea, que lo Está la vamos a poder- versión ebook desde siempre, en el Ok, sentido, de hecho, cada vez que me lo piden, yo tengo que contestar que está agotado hace un tiempo, siempre ofrezco de regalo la versión digital. Estoy terminando de editar la versión audiolibro que la grabé junto a algunos amigos locutores y entre ellos Cristian Bertossi, que era mi mejor amigo, que lamentablemente falleció el año pasado, entonces en honor a él y a todo el laburo que hicimos juntos, estoy ahí como bueno, qué lindo. laburando eso para que esté online y ese laburo con él se pueda cerrar. Y me imagino que a raíz de División Palermo, que lo mencionaste recién, y mucha repercusión que se dio con eso, tengo ganas de ver si puedo sacar una nueva tirada, ¿viste? Porque hay mucha gente que lo pide y bueno, por algo también es que lo piden. Entonces, un poco pasa con las obras así, que me parece que por un momento toman vida propia, ¿viste? Y ya, si bien es tuyo, le corresponde también y le pertenece un poco al público, al otro lado. Entonces, hay algo de todo eso que ya no es mío y que late en la gente, ¿viste? Entonces, si bien a mí me gusta despegarme ya de esa novela, porque mi vida actual no tiene nada que ver con eso que estoy hablando, que pasaron incluso hace, viste, 30 años, 20 años, como Claro. ya quedó viejo. ¿Sabes lo que siento? Que a raíz de esto que te pasó, te vinieron un montón de cosas increíbles después. Sí, Es tremendo esto. sí, sí, ¿Y cómo llega, más o menos resumámosle a la gente, es la propuesta para División Palermo, ¿no? sí. Bueno, después de perder los brazos estudio periodismo, ¿viste? Y empiezo a formarme en eso, empiezo a laburar, empiezo a hacer esto, a hacer radio, a trabajar en La Nación como cubriendo teatro y demás. Y en ese laburo para el diario conozco a Hernán Cuevas, que es el actor de Talla Baja de División Palermo, y él me comenta que iba a estar en una serie en Netflix que era sobre minorías, me dice, pero me lo dijo muy escueto, yo no me imaginé lo que era, ¿viste? Y a mí me había pasado que siempre me gustó la actuación también, había participado en algunas cuestiones, incluso había ganado plata por algunas situaciones en las que había actuado, pero siempre el papel que tenía era de persona con discapacidad discriminada, ¿viste? Claro, Y el la verdad es que típico. no me identifica, ¿viste? Para nada, no es mi vida cotidiana, o sea, yo le escapé a la discriminación. Cuando me choqué con la discriminación dije, che, no, esto es una cagada, a mí no me identifica, vamos a modificarlo. Entonces, como que en mi vida no está, ¿viste? La discriminación en el cotidiano. Y no me identificaba en eso, pero bueno, se estrena División Palermo, a mí me había quedado en el radar División Palermo el nombre, las minorías, entonces cuando veo el primer capítulo, a los 10 minutos yo me estaba riendo, me dije, no puede ser, hacen los chistes que hacemos nosotros, mis amigos con discapacidad, yo en casa, ¿entendés? O sea, mis amigos sin discapacidad también que en base al humor negro me ayudaron ya desde que estaba internado, el Quemero, que es uno de mis grandes amigos también, es uno de los que más estuvo presente en ese momento. Por ejemplo, yo estaba todo vendado, ¿viste? Sin poder moverme en esas primeras meriendas en el hospital internado y el chabón me acercaba una galletita y cuando yo le iba a agarrar me decía, ole, y me la sacaba. ¿Qué haces, boludo? No, porque. Y se reía. Y yo medio como que me quería reír y también lloraba, pero decía, pero no la puedo agarrar. Y bueno, dale, boludo. Me dice, yo voy a hacer el mismo de siempre. Y como íbamos a una escuela técnica, el humor negro estaba, viste, al alcance del día. Qué lindo es igual. Total, para mí fue sanador. Me dijo, así que para nosotros vas a hacer el mismo de siempre, ¿eh? Así que dale. Y me boludeaban, ¿viste? Entonces era un poco mi vida cotidiana División Palermo. Cuando veo ese primer capítulo dije, no, esto está re loco, quiero participar. Y gracias a laburar en el diario puedo entrevistar a Santi Korowski por otra serie que él laburaba, que era El Pacto. Y ni bien me ve Santi Korowski y me dice, ¿y qué te parece División Palermo? Me encantó, le digo. Yo ya tenía el pensamiento de. Me pasaba que siempre tengo un nivel de timidez al extremo, pero al extremo. Se apaga, entre comillas, cuando estoy delante del micrófono, porque hay un Leandro personaje que se sienta acá, viste, a dar la nota. Pero unas ganas de decirle, che, dame un bolo acá, un Se lo papel. dije y la estaba pensando y le Ah, sí. dije, quiero participar. Le digo. Ah, mira, me dice, ¿qué podrías hacer? Y yo sabía que él armaba los personajes en base a chistes. Le digo, mira, creo que puedo agarrar un fierro o un arma con los pies. Y él se queda, se ríe. Me dijo, ok, ok. Ahí seguimos hablando un poco de la serie, después entramos en la entrevista en sí. Y al poquito tiempo, ya después de la muerte de Christian, él se muere un lunes. Yo el jueves, después de estar un poco medio que en Saturno, esos 48 horas Me posteriores, imagino. ahora digo, ¿qué pasó con el mundo? Y se me da por abrir el mail y cuando abro mi correo tenía un mail de una castinera que me invitaban a participar del casting justamente para el personaje de Andrés, que es a quien le di vida y que por suerte, quiero decir esto, no murió. Entonces, si no murió en esa segunda temporada, puede haber más. Bueno, ojalá. Ojalá. Ojalá que llegue. Ojalá, Santi, ojalá. Lean, ya llegamos al final y se me pasó rapidísimo. Te trajo unos regalos. Te los voy a mostrar. Qué amable. O te los voy a abrir yo. Sí, sí, gracias. Es más, siempre tengo el sueño de ir a lo de Mirta Legrand y que me corte la milanesa. Te juro. Ella. Sí. Vení, Mirta. Esta es una taza que nos hace Black Demon. Ay, Con qué tu grande, grabado, qué para que grande. tengas ahí. Gracias. Tipo souvenir de Mar del Plata. Sí, sí, muy Así, lindo, como gracias. el lobo marino. Sí, sí. Acá hay algo más. Bueno, y un vino que nos vamos a mostrar. ¿Tomás alcohol? ¿Tomás vino?
Socialmente. Bueno. La verdad que en mi casa ceno con juguito, pero cuando cada tanto sí. Vean, este programa, como sabés, se llama Hablemos Claro. ¿Tenés alguien pendiente en tu vida para tomarte un té, un café, un vino y hablar claro sobre algún tema que vos consideres? Vivo o muerto. Que vos quieras. Y es difícil, viste, esa pregunta desde la pérdida física de Chris, porque si bien tuve la chance de ser el último amigo que lo vio y estuvo horas con él en su casa y una suerte de despedida simbólica en eso, lo extraño todos los días, como que no me gusta esta vida, esta nueva versión de vida sin él. Y cada vez que fantaseo, viste, con esa chance de un ratito más, inevitablemente pienso en él, viste. Pero bueno, también, por ejemplo, no conocía a mis abuelos paternos, me hubiera gustado conocerlos. Pero siento que un poco sin duda mis sensaciones más cercanas van a Claro, Cristian. qué bueno. Sí, Escucha, y por último, esto se lo pido a todos los invitados. Ahí tenés tu cámara sí. y necesito un mensaje para esa persona que hoy se encuentra como vos, quizá en un hospital, se despierta una situación y dice, se me terminó todo, ¿qué hago? Bueno, a mí me pasaba que me costaba mucho el procesar el cambio corporal, la pérdida de brazos, y estaba como muy enroscado en ese problema que no podía resolver. Y la nona, la abuela de la mamá de Liz, agarra un día, me ve, ¿no? Cuando yo había vuelto del laburo, yo trabajaba en el ministerio y me vi que estaba mal, como muy en esa. Me dice, ¿qué te pasa? Le digo, nona, le digo, esto, no puedo hacer esto, no me puedo servir el mate cocido solo, bla, bla. Me dijo, bueno, ¿tenés un problema que no tiene solución? ¿O no? Sí, le digo, claro. Me dijo, bueno, cuando un problema no tiene solución, hay que aprender a vivir con el problema. Fue una lección que me dijo, fue la puta madre, es verdad. Bueno, a partir de ese momento medio como que traté de articular eso. Me costó, no fue, viste, soplar y hacer botellas. Pero sí pude aprender que si un problema no tiene solución, hay que aprender a vivir con ese problema. Y creo que casi todo tiene solución en la vida, excepto lo que le pasó a mi amigo Cristian, por ejemplo, que eso no lo podemos modificar. Entonces, si hay alguien que está en esa situación y que piensa que hay una dinámica que le está atravesando y que lo va a complejizar para el resto de la vida y demás, se puede buscar una vuelta, se puede charlar. Yo siempre estoy abierto a que si alguien, no sé, fue amputado o algo por el estilo o adquiere una discapacidad, se contacte conmigo, yo le cuento mi experiencia, podemos pensar en cómo adaptar su casa, su ropa. Mi ropa está adaptada para poder vestirme y vestirme solo. Y bueno, sacando lo que es adquirir una discapacidad o un problema que no tiene solución, si hay alguien que también está en un pozo depresivo y demás, pidan ayuda, hablen. No tiene que seguir siendo un tema tabú. Yo creo que ya por suerte ya la salud mental no es tan tabú como antes. Ya el hacer terapia es algo más cotidiano. Los pibes, las nuevas generaciones conviven con las terapias y realmente los veo que tienen como mejores resultados que los que tuvimos las generaciones anteriores. Y quiero hacer foco también en algo que dije antes, que es que cuando hay una persona que intenta terminar su vida no es que quiere morirse, seguramente lo que quiere hacer es terminar con el sufrimiento. Hay que colaborar para que ese sufrimiento merme y no siga. Gracias, León. No, gracias a vos.